Pues bien, continuamos con esta lectura comentada del libro del Apocalipsis y en esta ocasión dando continuidad al capítulo 12 que habíamos ya iniciado en el video anterior. Tenemos aquí los versículos del 13 al 18 donde nos encontramos con el combate del dragón. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto pues es un intento fallido. Es fallido porque no puede devorar al Mesías. La furia pues ahora se va a volcar pues contra la mujer. Esta mujer que hemos dicho que es la enemiga del dragón, la hija de Sión, título del Antiguo Testamento, es Eva elegida por Dios, obviamente, como decíamos en el comentario anterior, como una figura de María, como nueva Eva, ¿no? Esa mujer que viene ahora a colaborar en el plan de salvación, pero que ya había sido preanunciado ya en aquel protoevangelio donde se iba a establecer una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. En este caso, la razón de la enemistad es porque ha dado a luz. Claro, quien ha llegado es el Mesías y se convierte en perseguida. Esta persecución es pues para aquellos a los que se está dirigiendo Juan en su libro, que también viven en una persecución, pues lo van a ver como pues parte, ellos para sentirse parte de esa misma historia. Pero ¿qué pasó? Se le dieron a la mujer las dos águilas, las dos alas del águila grande, para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, y tiempos y medio tiempo. El águila es una imagen, ya les había dicho anteriormente que la simbología de los distintos animales, pues en el Apocalipsis en cada momento pues tendrán su razón de ser. En alas de un águila, la mujer es llevada al desierto, al lugar que Dios le tiene preparado. Milagrosamente, pues tendrá allí siempre alimento y allí permanecerá oculta, libre de los ataques del dragón, por el lapso de 3 tiempos y medio o de los 1260 días que ya habíamos comentado pues anteriormente. Esta imagen, la del águila, está prefigurada ya, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 19, en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, donde dice, por ejemplo, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo les he llevado sobre alas de águila y les he traído a mí. El águila siempre es el animal de las alturas, ¿no? Y dice, como un águila incita a su nidada, dice el libro del Deuteronomio, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y los toma y los lleva sobre su plumaje. Es como presentar de alguna manera ese cuidado de parte de Dios hacia su pueblo. En este caso, a quien cuida es a la mujer que ha dado a luz a este hijo varón. Nos encontramos pues ante un nuevo éxodo. La mujer vuela sobre alas de águila con las imágenes, ¿verdad?, bíblicas que ya les he presentado. Después ustedes podrían buscar también y corroborar un poco más. Es obligada a abandonar su seguridad y a remitirse exclusivamente a la providencia de Dios. Solamente, como hemos dicho, si esta mujer es imagen de la iglesia, que también sería perseguida,
pues lo que dice es: la iglesia será perseguida, pero también tiene que buscar refugio en Dios. Todo aquel que se sienta de alguna manera amenazado por esta bestia, pues ha de buscar su refugio solamente en Dios. ¿En qué lugar? Pues en el desierto. El desierto pues es el lugar propio que ya pues el pueblo mismo que caminó por el desierto vivió la experiencia de la prueba. Pues ahora la mujer también va a pasar la prueba de la persecución, pero retirada al desierto. Estos 3 versículos, el 15, 16 y 17, los vamos a ver en conjunto. El dragón, que aquí como en la mitología presenta la figura de un monstruo marino, persigue a la mujer y trata de ahogarla en un poderoso torrente que arroja de sus fauces. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua, cuando la mujer escapaba, con intención de arrastrarla con su corriente. Es una manera, ¿verdad?, de presentar esa idea. Pero la tierra presta ayuda a la mujer, absorbiendo las peligrosas aguas. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río vomitado de las fauces del dragón. No pudiendo causar daño entonces a la mujer, el dragón se vuelve ahora rabioso con el resto de la descendencia de la mujer. Por eso no nos extrañe que todo aquel que sigue, ¿verdad?, a esta mujer, ya hemos dicho, fieles de la iglesia, fieles de María, fieles de la Virgen, sean perseguidos. El resto de descendencia de ella contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Esa es, o no es otra cosa esto, que esa batalla que tiene Satanás contra los seguidores de la mujer de Apocalipsis 12, contra la iglesia, contra María, que es como se ha interpretado a lo largo de toda la tradición de la iglesia. ¿Quiénes son esos? Pues los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Ahora bien, ahora aparece la bestia del mar. La primera bestia que sube del mar es el anticristo, es el señor del mundo hostil a Dios. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Hasta este momento, el dragón ha sostenido la lucha personalmente. De aquí en adelante se va a servir de 2 instrumentos que al vidente se van a presentar en forma de fieras. En este primer versículo sale una bestia del mar. El vidente está asistiendo, está mirando, está contemplando lo que está sucediendo en la escena. Primero van a aparecer 10 cuernos. Y sobre los cuernos, pues aparecen 10 diademas. Luego, 7 cabezas con nombres blasfemos. Los 10 cuernos con las 10 diademas simbolizan el poder y la dignidad reales, y las 7 cabezas son señal del dominio absoluto. Eso es lo que busca el demonio. Busca poder, busca la dignidad, busca el dominio. Los nombres sobre las cabezas son los atributos divinos que la bestia se atribuye. Más adelante abundaremos un poquito más. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso,
fauces como de león. El dragón le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Sale por último el cuerpo de la bestia. Había salido pues toda la parte de la cabeza, etcétera, etcétera. Ahora sale el cuerpo y aquí nos da la descripción. Vista en su conjunto se parece a una pantera. Y aquí se relaciona con la tercera bestia de la visión de Daniel. Pero tiene los pies de oso y las fauces de león. En la visión de Daniel eran la primera y la segunda bestia respectivamente. Los 10 cuernos evocan entonces a la cuarta bestia de esa visión de Daniel. Tenemos aquí en el capítulo 7, ustedes después también pueden verificarlo y leer quizás un poco la historia más extensamente, donde dice: después vi en mis visiones, esto es Daniel, vi una cuarta bestia terrible, espantosa, muy fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras de sus patas, era diferente, etcétera, etcétera. La cifra 7 para determinar el número de cabezas se explica también por Daniel, donde la tercera bestia tiene 4 cabezas que sumadas a la que tiene cada una de las otras 3 da un total de 7. Según esto, la figura de la bestia que sube del mar en el Apocalipsis resume en sí las 4 bestias de que habla Daniel, que también emergen del mar y que simbolizan allí sucesivamente los 4 enemigos, los 4 imperios enemigos de Dios. ¿Quién es entonces? Bueno, por un lado, la bestia del mar, por otro, la bestia de la tierra. La bestia que sube del mar es el símbolo de un poder político con todas las características de adversario de Dios. Su trono, su poder, pues los ha recibido del dragón. Por eso obra conforme a los dictámenes de este dragón, que es el que ha perseguido a la mujer. Según los evangelios de Lucas en el capítulo 4, versículo 5, y Mateo capítulo 4, versículo 8, Satanás es el señor de los reinos de este mundo y puede cederlos a quien quiere. Dado que la bestia obedece al dragón y a él le debe todo su poder, pues se trata de un ser de naturaleza diabólica, el agente de Satanás en la tierra. Para efectos nuestros, vamos a pensar, vamos a tener claro que en la historia, en el relato del Apocalipsis, obviamente este imperio es el imperio romano, mientras que la bestia de la tierra hará referencia pues a un falso profeta. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Aquella llaga mortal se le curó, o como dicen algunas traducciones, como herida de muerte. Esto nos podríamos preguntar, ¿podría ser una imitación al cordero? Porque el cordero había parecido que estaba de pie como degollado. Y ahora aparece esta bestia pues con una llaga que se le curó. Si las 7 cabezas presentan a otros jefes de esa potencia política, la frase significa que alguno de ellos recibió en alguna ocasión una herida mortal, pero que gracias a la intervención prodigiosa del dragón no perdió la vida. O si la perdió, la recuperó luego. Estas palabras, como herida de muerte, lo que quieren expresar es la idea de que la bestia
Es un ser satánico opuesto a Cristo. Y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo: ¿hay alguien como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Todos ven en esta figura política de grandeza y fuerza inauditas no un fenómeno natural, sino un verdadero prodigio de Dios, y acaban por adorar al ser a quien todo eso se debe. Sencillamente se postran ante la bestia. Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias, y le concedieron además poder de actuar durante 42 meses. Ella abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Aquí el vidente ahora pues pasa a describir lo que la bestia hace contra Dios. Obviamente lo primero que dice: profería grandezas y blasfemias, obviamente contra Dios. Su actividad coincide con la actividad del cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel, y se cumple de dos maneras: hablando y actuando. La bestia, en este caso, como me lo presenta aquí el texto, recibió del dragón una boca que profiere palabras llenas de arrogancia, y lo que significa lo mismo, blasfema contra Dios y contra los habitantes del cielo. Pero se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La actividad de la bestia pues se va a prolongar con el permiso de Dios. Como ya les he resaltado siempre, Satanás obra no porque Dios lo quiere, no positivamente lo desea, sino por permisión divina. Dios lo permite por espacio de 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es el mismo tiempo que hemos venido contando todas las veces anteriores. Pero su naturaleza hostil a Dios se manifiesta también, como en Daniel, haciendo la guerra a los santos, es decir, persiguiendo escarnizadamente a los miembros de la iglesia de Dios. Por tanto, esos 42 meses que la bestia estará atacando a los hijos de Dios es el mismo tiempo que la mujer estará oculta en el desierto, que será pues salvaguardada, que será custodiada por Dios en el desierto. Que la bestia resulte tan temible para la iglesia, pues se explica claramente por el hecho de que su imperio se extiende a todos los pueblos y a todas las naciones de la tierra. Por eso dice: le concedió poderío sobre toda raza, lengua, pueblo y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Los elegidos, si se fijan aquí, pues no le van a reconocer. Solo los elegidos de Dios se van a negar a reconocerle dominio a la bestia. Solamente aquellas almas que han optado por Dios renegarán, no aceptarán, rechazarán los avances de la bestia. Y ya esto es un mensaje que el Apocalipsis nos está dando, y nos lo está dando hace rato. Nosotros tenemos que ir tomando opciones, o por Dios o por Satanás. El que tenga oídos, que oiga. El que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Este versículo son un poquito complejo, en el sentido de que de primera intención pues como que ¿qué es lo que quiere decir?
Se comprende por qué Juan dirige aquí a sus lectores una apremiante exhortación a resistir con firmeza y a permanecer fieles en la fe. La actitud de los cristianos no ha de ser la de sublevarse contra la bestia, pero tampoco les estará permitido rendirle adoración. No nos vamos a levantar contra ella, pero tampoco la vamos a adorar. Deben oponerse a toda costa a sus lisonjas y amenazas y estar dispuestos a arrostrar las cárceles, incluso a la muerte misma. Por eso los cristianos están siendo perseguidos. Por eso los cristianos han sido perseguidos. Y por eso los cristianos hoy, aún todavía, siguen siendo perseguidos. Porque se mantienen fieles a Dios. Este texto es un poquito inseguro. La traducción dada es la que parece ceñirse más al texto primitivo, en el cual se percibe un eco de Jeremías 43:11, que dice: el que está destinado a la muerte irá a la muerte, el que a la prisión, pues terminará en la prisión, el que a la espada, a filo de espada morirá. La llamada a prestar atención indica el fin concreto que se propone el libro. En resumen, la bestia usurpa la monarquía absoluta de Dios y su autoridad represiva se ejerce contra la Iglesia. Satanás se rebela contra Dios y por eso irá contra sus hijos. Y hoy continúa yendo contra los hijos de Dios, contra los hijos de la Iglesia. Por eso se nombra 6 veces aquí, ¿verdad?, como la más imperfecta, y 6 veces lo que tiene se le ha dado, porque no lo tiene por propio, lo tiene porque se le ha dado. Aquí, como les decía, pues hay una unanimidad en reconocer el Imperio Romano, de lo que abundaremos en unos capítulos más adelante. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar? Miren, el imperio, el cesarismo, el dominio del César, la organización del mundo, el Estado, pretenden buscar la paz mediante el recurso a la guerra. Este es un discurso que lo escuchamos constantemente. Vamos a buscar la paz, pero ¿cómo vamos a buscar la paz? Pues esta nación se va contra la otra. Decía la Madre Teresa de Calcuta: no hay camino hacia la paz es el camino. Por eso cuando se buscan métodos antievangélicos contra la paz, para alcanzar la paz, pues no resultarán. Consciente o inconscientemente, el aparato de la gestión pública, organizado por el pecado y los contravalores denunciados por el Evangelio, es una destrucción formal de la alianza. El Cordero ha venido a morir, el Cordero ha muerto, el Cordero ha lavado con su sangre a los hijos de la Iglesia, el Cordero ha reclamado los valores mediante la alianza. El pecado precisamente lo que hace es eso, ir contra Dios, contra esa alianza del hombre, ese pacto, esa unión del hombre con Dios. Por eso toda la acción del demonio es negativa. Y por eso se manifiesta mediante, por ejemplo, como me ha dicho el texto, mediante la blasfemia, que es un no mensaje, es una falsedad. La guerra es una no bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, había dicho Jesús en el Evangelio. El poder autoritario es antilibertad, donde se ejerce esa autoridad, ese sentido dictatorial, pues ahí no hay libertad. Los hombres de esta tierra adorarán siempre a aquel que los convierte en siervos, y nada más real que esto. Muchas veces escuchamos gente que dice: yo no voy a la iglesia, o yo no estoy en la iglesia, yo no soy siervo de nadie. Pues muy bien, porque te estás convirtiendo en siervo, quizás del dinero, quizás del placer, quizás de la soberbia, aunque no lo quieras reconocer.
No aceptas una servidumbre por amor, pero sí te conviertes en esclavo por un vicio. La bestia representa a cualquiera que quiera dominar a los hombres, a quienes Jesús ha querido convertir en sus hermanos y que pretenda guiarlos fuera de los valores del Evangelio. En algún momento yo les había comentado, nosotros podríamos ponerle hoy nombres a esta bestia. Claro, yo no lo voy a hacer aquí. Ustedes en su casa siéntese, piense, analice. ¿Quién puede ser esa bestia? ¿Quién puede ser ese ser que pretende apartar a los hombres de los valores del Evangelio? Nada de rebelión, nada de lucha armada, nada de compromisos ni de acomodamientos. La actitud de los cristianos no va a ser la de ir a luchar contra la bestia, sino la de mantenerse firmes en donde estamos. Conservar lo que tenemos, como se nos había pedido en las cartas. Conserva lo que tienes, para que no se... y así nadie te arrebatará la corona. La fe debe permanecer intacta. Qué mayor tarea que esa, conservar la fe en estos días. Hay que saber dar muestras de paciencia. Hay que soportar con valor las consecuencias de la incompatibilidad radical entre el Evangelio y el imperio. Tenemos que aprender a discernir. Esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Para defender la absoluta monarquía de Dios, para guardar el testimonio de Jesús, para vivir los valores evangélicos, los cristianos se han tenido y nos tendremos que oponer al César.